Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículo 20. Si lo tienen allí, les pido se pongan en pie para hacer lectura de la palabra de Dios. Marcos, capítulo 3, versículo 20. Así dice la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Hermanos, sé que esta es una porción, quizá una de las más fuertes que encontramos en todos los evangelios, y sé que es una que quizás haya provocado muchas dudas también a lo largo de la historia en muchos creyentes en el pueblo de Dios. Pero vamos a orar en esta mañana que podamos aprovechar al máximo esta porción y podamos ver que hay aplicaciones para nosotros como creyentes, pero también para los no creyentes. Oremos, hermanos. Señor, pedimos de tu gracia en este momento. Ayúdame, Padre, a explicar con claridad, con sencillez. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas a recibir la palabra con buen ánimo, con mucho deseo, Señor, de seguirte conociendo y seguir entendiendo tu palabra y adorándote. Pedimos de tu gracia en esta mañana. También que obres, Señor, en los que están aquí, que resisten la obra de tu Espíritu Santo. Obra, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una gran diferencia entre la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas son opuestos, tan opuestos como lo son Dios y el diablo. Y en esta vida, todo ser humano se está conformando a la imagen de uno de estos dos. A Dios, la imagen de Dios, o al diablo. Los que andan en luz son aquellos que reciben el Evangelio de Cristo por la fe. Personas en las que el Espíritu Santo ha obrado y les ha dado testimonio de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y son los que están siendo conformados a su imagen. Por otro lado, están los que andan en tinieblas, es decir, los que no han creído en el Evangelio de Cristo. Quizás saben algo de Él, pero no han rendido sus vidas al Salvador. Estos son los que andan siguiendo los deseos de la carne y la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas. En su vida, la imagen de Dios se va desfigurando y empiezan a seguir los dictados de la serpiente. Ahora, quien ha visto una medida de la luz sabe que el contraste entre esos dos grupos es evidente. Pero los hombres que encontramos en esta porción del Evangelio, esos escribas que habían descendido desde Jerusalén, habían llegado al colmo de las tinieblas.
Hermanos, hay un punto en el ser humano en el que si avanzamos hasta una cierta medida, hay una línea que uno puede cruzar y una vez que la cruza, no hay regreso, no hay vuelta atrás. Se trata de una condición irremediable. Y eso es de lo que Cristo está hablando en este pasaje. Estas personas llegaron a atribuir al diablo la obra de Dios. Jesús les respondió con una serie de parábolas y advirtió de la naturaleza imperdonable de un pecado así. Y por eso podemos decir que esta porción es una vindicación de la autoridad de Cristo. Recuerden que lo que hemos estado viendo al principio del Evangelio según Marcos es cómo la autoridad del Señor se está revelando. Su poder, sus milagros, las sanidades, la forma en la que enseña, cómo expulsa a los demonios, cómo llama a sus discípulos. Y lo que encontramos aquí es cómo Cristo está vindicando esa autoridad, demostrándole a los escribas que habían descendido de Jerusalén que no podía ser como ellos decían, que lo que ellos decían era algo imposible. No puede Satanás mismo expulsar a Satanás, era algo ilógico, era algo irracional. Pero al decir eso, al presentar una acusación como esa, Jesús advierte, estaban cruzando un punto en el que no hay retorno. Pero al final encontramos también, hermanos, con esa vindicación, una palabra consoladora, unida a esa advertencia tan solemne, tan grave. Hay una palabra consoladora, una palabra que nos habla del perdón de los pecados, de todos los pecados, dice el Señor. Y esa palabra de consuelo, unida a una de las porciones, diciéndolo de esta manera, lo digo con reverencia, más espantosas de las Escrituras, que haya un pecado imperdonable. Vamos a dividir esta porción en tres partes, hermanos, para llegar a la médula de la enseñanza que Cristo tiene en esa parte final del versículo 28 y 29. Pero vamos a empezar primero con el contexto y la acusación que presentaron estos escribas. Primero el contexto y la acusación, que es algo que vemos del versículo 20 al versículo 22. Tenemos el contexto y la acusación. Después tenemos la respuesta del Señor en parábolas, versículo 23 al versículo 27, la respuesta de Cristo en parábolas. Y por último, el versículo 28 al versículo 30, encontramos el perdón de los pecados y el pecado imperdonable. El perdón de los pecados y el pecado imperdonable. Comencemos primero entonces con el contexto. ¿Cuál es el escenario que nos presenta este pasaje? El versículo 19 nos había dicho, y vinieron a casa. Estaban otra vez en casa, se agolpó de nuevo la gente, se nos dice el versículo 20, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Probablemente se trata de la misma casa que habíamos visto en Capernaum ya, la misma casa en la que el Señor hizo las sanidades, la misma casa en la que el Señor sanó también al hombre paralítico. Y en ese mismo episodio habíamos visto, hermanos, que la gente se agolpó. Pero ahora parece que todavía hay más personas. En el capítulo 12 nos decía que no cabía ni aún a la puerta. Pero ahora se nos dice que se agolpa la gente y ahora ellos no pueden ni comer pan. Quizá porque ya no había ningún momento para hacerlo, o quizá porque la cantidad de personas era tal que no había manera de moverse para poder consumir el alimento. Pero el punto es ese, las multitudes van creciendo, la expectativa va aumentando, así como crece también, según vemos aquí, la oposición de parte de los adversarios de nuestro Señor.
Y el versículo 21 nos habla también de un grupo que se estaba oponiendo en ese momento, quizá de una manera diferente, quizá por otra razón, pero aún así se estaba oponiendo. Versículo 21 nos dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes son los suyos, hermanos? El versículo 31 nos lo aclara. No lo vamos a ver hoy, pero nos lo aclara. Nos dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Sí, Jesús tenía hermanos. Es muy claro en el pasaje. Pero el punto es que su propia familia, la familia del Señor, pensaba que Él se había vuelto loco y venían para apresarlo, para llevárselo. Y quizá, hermanos, por la cultura que tenía Israel en ese tiempo, en donde la vergüenza y el honor eran muy importantes, lo hacían también quizás por una razón familiar, pensando que así podrían guardar la reputación de la familia. Puede ser ese el caso, pero pensaron que estaba fuera de sí, que el Señor estaba fuera de sus cabales, que no estaba pensando correctamente. Y eso es impresionante, pensar que su misma familia lo tendría por un tiempo en ese concepto. El Señor lo había dicho, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y parece que no solo los escribas están malentendiendo cuál es la misión de Cristo, su familia también, de otra manera, pero su familia también. Como paréntesis, hermanos, esta nota es una evidencia de la veracidad histórica del Evangelio. No se trata de una narración en la que se maquillen los hechos. Si pensáramos humanamente, si quisiéramos hacer una historia en la que queremos ensalzar a una persona y no es veraz, ¿qué haríamos? Haríamos algo muy sensacionalista, una historia en la que quizás todas las personas absolutamente aceptan a esa persona o honran a esa persona, pero ese no es el caso. Los evangelios son transparentes en presentarnos la oposición que Cristo recibe. No es una historia embellecida, es la vida real. Hay un grupo que anda en luz y se va a identificar con Cristo. Hay un grupo que está malentendiendo lo que Cristo está haciendo. Y hay un grupo que está en completas tinieblas y se va a oponer de todo corazón a lo que Cristo estaba haciendo. Además, esa nota de la familia en el versículo 21 nos presenta, hermanos, el primer episodio en el Evangelio según Marcos en el que hay una intercalación. Déjenme les explico lo que es esto. En palabras coloquiales, hay un sándwich entre el versículo 21 y el versículo 31. La familia del Señor sale a buscarlo, pero no se nos dice que la familia llega hasta el versículo 31. Y esa es una manera, hermanos, que utiliza Marcos para explicarnos en esta narración y enfatizar ciertos detalles. No podemos tratar la porción completa, me gustaría tratar hasta el versículo 34, no vamos a alcanzar a hacerlo, pero el próximo domingo espero hacerlo. Y creo que lo que podemos distinguir al juntar esos episodios con el sándwich que está ahí es ver que hay diferentes grupos, hay diferentes audiencias que están pensando en Cristo de diferentes maneras. Y el Señor mismo los va a identificar, los que se están oponiendo completamente y también, por otro lado, los discípulos que están oyendo la palabra del Señor, que están haciendo la voluntad de Dios. Pero vamos a ver eso con más detalle la próxima ocasión. Vamos a enfocarnos entonces sobre todo en esta predicación, en esas parábolas que Cristo estaba diciendo y en qué es lo que significa el perdón de los pecados y el pecado imperdonable. Pero veamos antes de eso cuál era la acusación de esos escribas que descienden de Jerusalén. Se trata de otro grupo que en ese momento preocupaba más. Escribas que habían llegado de Jerusalén. Y recuerden, hermanos, ¿quiénes eran los escribas? Eran los teólogos de su época,
los estudiosos de la ley, los protectores de las tradiciones, los guardianes que iban a transmitir la palabra de Dios, o al menos esa debería haber sido su tarea. Ellos vienen de Jerusalén, probablemente con más autoridad todavía, la ciudad santa, el lugar en donde está el templo, la cuna del judaísmo y la cuna también de donde nace el cristianismo después. Ellos vienen presentando una acusación gravísima. ¿Qué es lo que están diciendo? Vean el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. En otras palabras, los escribas estaban diciendo: Jesús está poseído por el príncipe de los demonios, y el poder con el que lo vemos expulsar a los espíritus inmundos no viene de Dios, viene del príncipe de los demonios. Y es clave, otra vez, pensar en quiénes eran estos hombres para entender qué es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. No eran hombres ignorantes, estos no eran neófitos. Ellos sabían lo que significaba por las Escrituras mismas el expulsar un demonio, el quien tiene autoridad sobre los demonios. Y habían visto suficiente como para entender bien. En otras palabras, no estaban malinterpretando, hermanos, por un error lo que estaba pasando. Era un acto malicioso, era un acto voluntario, no era algo en ignorancia. Ellos no ignoraban la ley de Dios. Y desde Génesis aprendemos que la oposición contra la serpiente iba a venir de parte de Dios y la descendencia que él iba a levantar. Iba a haber enemistad entre esa descendencia divina, prometida, y la descendencia o la simiente de la serpiente. Ellos sabían eso. Tampoco ignoraban lo que Cristo estaba haciendo. Entre otras cosas, y ese es el énfasis aquí, el Señor expulsaba demonios. Cristo les va a demostrar con sus palabras que sería algo irracional, algo ilógico, pensar que Satanás esté haciendo guerra contra sí mismo. El Señor estaba expulsando a los espíritus inmundos y reclamando así el reino de Dios sobre la tierra y sobre los corazones de los hombres. Y por esto, hermanos, las palabras de Cristo van a ser muy claras. Si pensamos, ¿qué estaban haciendo los demonios? Bueno, estaban tomando territorio, se estaban adueñando del corazón de las personas. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Está revirtiendo eso, los está sacando de allí. Cristo expulsa a los espíritus inmundos, y habíamos visto ya que el Señor trata con la impureza, con la inmundicia. El Señor, como esta fuente de purificación, viene a limpiar la tierra de Jerusalén y a limpiarla de esa influencia maligna. Pero además, esto de que hubieran venido de Jerusalén nos anticipa, hermanos, la clase de oposición que Cristo iba a encontrar cuando subiera él mismo a la ciudad. Si desde antes de ese momento vemos ya escribas que descienden, y el lenguaje está allí porque la ciudad está más arriba, Jerusalén, pero descienden de allí desde antes con esta clase de acusaciones. ¿Qué iba a pasar cuando el Señor entrara a la ciudad? Lo iban a acusar para su muerte. Con esto vemos, hermanos, cuál es el contexto del pasaje y la acusación. Y recuerden bien, otra vez, quiénes eran los escribas. Esa es una de las claves que tenemos en el pasaje para entender cómo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, analicemos cuál es la respuesta del Señor por medio de esas parábolas. Lo que vemos del versículo 23 al versículo 27, la respuesta de Cristo en parábolas. El versículo 23 nos dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? El Señor los llama, los convoca primero,
El Señor se ve en la necesidad de explicarles esto, va a vindicar su autoridad. Y lo primero a lo que apunta este evangelio es que el Señor comienza a enseñar con parábolas. No solo están escuchando los escribas, la multitud está ahí presente, pero Cristo empieza con estas parábolas. En el capítulo 4 vamos a ver con más detalle cuál es el propósito de las parábolas y por qué el Señor hablaba de esta manera, con símbolos, de esta manera velada. Pero déjenme anticiparles que las parábolas, tienen un doble propósito. Un propósito de juicio y un propósito de misericordia. Juicio, ¿por qué? Porque el Señor está escondiendo los misterios del reino de Dios, algo que le va a revelar solamente a sus discípulos. Pero por otro lado, misericordia, porque si Cristo, hermanos, no hubiera hablado en parábolas a estos hombres que se oponían de esta manera a su propósito y a su persona, los hubiera expuesto a más luz y los hubiera hecho dignos de todavía más condenación. Entonces, las parábolas tienen ese doble propósito, y la palabra aquí está en plural, parábolas, porque hay varias ilustraciones que encontramos en el pasaje, aunque tienen algunos elementos en común. Vean los elementos. Por ejemplo, encontramos 3 enunciados condicionales, y son condicionales porque empiezan con esa palabra, sí, un sí condicional. Si un reino está dividido, versículo 24, y si una casa está dividida, versículo 25, versículo 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo. 3 enunciados u oraciones condicionales. Y en esas oraciones aparece el reino, aparece una casa, aparece Satanás, y la constante es que están divididos contra sí mismos. El versículo 28 va a utilizar elementos similares, aunque vamos a ver que el versículo 27, pero vamos a ver que el versículo 27 se distingue de esos enunciados condicionales, porque es la respuesta en ese lenguaje velado de lo que realmente está pasando. Allí Cristo nos va a dar la clave para entender qué es lo que está pasando realmente, a lo contrario de lo que dicen estos escribas. Ahora, la pregunta de Jesús en el versículo 23 nos ayuda a entender que el mensaje de estas parábolas es que no tiene sentido que Satanás eche fuera a Satanás. Esa no es una buena estrategia. Es algo ilógico y contradictorio. Sería como decir que las tinieblas echan fuera a las tinieblas. Y sabemos que el enemigo no obra de esa manera. Se trata de un enemigo que es astuto y que se presenta así desde un principio, desde Génesis capítulo 3. ¿Qué clase de plan sería perder terreno sobre lo que ya ha ganado a propósito? Cristo lo demuestra, hermanos, desde el versículo 24, explicándonos cómo esto es algo ilógico, es algo contradictorio. El versículo 24 al 26, el Señor dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Sigamos la lógica del argumento de Cristo aquí, hermanos, en estos 3 ejemplos. Pregunto, ¿cuánto duraría un reino en el que el rey y sus súbditos pelean y se dividen? No duraría mucho. Y sabemos que Satanás está de acuerdo con los demonios en lograr un mismo propósito, en destruir la imagen de Dios en este mundo, en blasfemar el nombre de Dios. Esa es su intención. No hay división en el reino de las tinieblas. Hay un acuerdo en propósito en contra de Dios. Pero Cristo dice que si el reino se estuviera peleando contra sí mismo, no puede permanecer, no duraría, y entonces llegaría el fin de Satanás. ¿Qué hacemos de la casa? ¿Qué tan fuerte es una familia en la que todos se atacan entre sí? ¿Puede permanecer esa casa?
¿Puede resistir las dificultades o las tribulaciones de esta vida? No, ni por un momento. ¿Y qué dice el Señor de Satanás? Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. ¿Sería entonces una buena estrategia que el enemigo de nuestras almas empezara a atacar a los que son de su propio equipo y perdiera terreno en donde ya ha logrado avanzar, en donde ha logrado establecer su imperio? Por supuesto que no. Si fuera así, no podría permanecer, sino que habría llegado su fin. En otras palabras, Satanás estaría autodestruyendo. Y él es astuto como para no hacer algo así. ¿Cuál es el resultado? Entonces, la respuesta de los escribas contraviene la revelación de Dios, por supuesto, pero contraviene también la lógica. No es un buen plan que Satanás intentara atacarse a sí mismo. Si tuvieran algo de sentido común, los escribas aceptarían esto. Pero el problema no es que estén razonando mal solamente. Están razonando mal por un problema que es más profundo, el problema del corazón. Cristo nos va a decir en Marcos capítulo 7 que del corazón es donde procede el pecado, incluyendo las blasfemias. Entonces el problema no era solo que no estuvieran entendiendo bien, estaban entendiendo mal. El problema estaba en su corazón, una oposición contra Cristo, las tinieblas contra la luz. Por eso, hermanos, podemos decir que nunca habrá argumentos suficientes ni demostraciones convincentes para un corazón endurecido. Una persona puede ver señales, puede ver grandes milagros, pasó en el tiempo de Cristo y pasa hasta el día de hoy, y aún así seguirse oponiendo al Evangelio, como si no estuviera viendo nada. Lo que se requiere entonces es una cirugía espiritual, y es realizada por la misma persona a la que estaban blasfemando ellos, el Espíritu Santo. Y con esto nos acercamos un poquito más, hermanos, a esa porción. Pero veamos cómo Cristo corrige y nos dice qué es lo que está pasando realmente. Ya nos ha dicho lo que no está pasando. Satanás no se está oponiendo contra sí mismo. Satanás no vino para destruir su propio reino. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces? Hay alguien que está destruyendo el reino de Satanás, nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice en el versículo 27. El Señor dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús, haciendo uso de esa parábola, nos está explicando lo siguiente. ¿Qué es la casa aquí? Es la referencia a los demonios, a los dominios del hombre fuerte, el terreno que el príncipe de los demonios ya ha ganado sobre esta tierra. ¿Quién es el hombre fuerte? Es Satanás. Se trata de Satanás. Y los bienes que hay allí son las almas y los reinos que Satanás tiene cautivos. El que lo ata y toma el botín tiene que ser necesariamente uno más fuerte que él. Y desde el principio del Evangelio, hermanos, Marcos había utilizado estas palabras en la boca de Juan el Bautista, que venía alguien que era más fuerte que él, que Juan el Bautista. Y con esas palabras, si las juntamos con este pasaje, ¿qué tenemos? Es Cristo el más fuerte todavía que el hombre fuerte, que viene a quitarle su dominio, que viene a quitarle esta casa, que viene a quitarle los bienes que había conseguido, las almas de los hombres. En otras palabras, si vemos este pasaje en el contexto de toda la Biblia, hay algo muy profundo aquí. Esta es la lucha entre la simiente prometida y la serpiente. Desde el momento de la encarnación, Cristo viene, hermanos, para quitarle el imperio de la muerte
al diablo, que había hecho sus estragos sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, engañando a las naciones, llevándolas a la condenación, oponiéndose a la luz que Dios estaba trayendo por medio del pueblo de Israel. Es Cristo el que viene a quitarle su dominio. Y en su contexto inmediato, esta parábola nos dice que Jesús de Nazaret es más poderoso que el que está en el mundo y viene a reclamar el reino que a Él le pertenece. En otras palabras, los exorcismos que el Señor estaba haciendo cuando Él expulsaba demonios eran la evidencia de que el reino de Dios se había acercado. Los escribas estaban diciendo todo lo contrario a esto, todo lo opuesto, pero el verdadero mensaje detrás de la expulsión de los demonios es que el rey había hecho incursión en este mundo para vencer al hombre fuerte, para atarlo y para sacar el botín de la casa. El tiempo se había cumplido, como dijo Cristo en Marcos capítulo 1, y Dios reclamaría lo que es suyo. ¿Y qué es de Dios, hermanos? Todas las naciones, no solamente un pueblo, sino todas las naciones. Con esto llegamos entonces a la última parte. Hemos visto el contexto y la acusación, hemos visto la forma en la que Cristo explica con esas parábolas lo que está pasando realmente, que es todo lo contrario a lo que los escribas dicen, y vemos por último, del versículo 28 al 30, el perdón de los pecados y el pecado imperdonable. El versículo 18 nos dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Noten que están emparejadas una promesa y una advertencia, una palabra de consuelo y una palabra espantosa de juicio. Están juntas, están las dos allí. Podemos llamarlo una promesa y una advertencia evangélica. Y cuando digo evangélica, utilizándolo como un adjetivo, me refiero, hermanos, a que son promesas y amenazas que se desprenden o fluyen del evangelio. El perdón de los pecados, claro está, ¿de dónde viene? Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Salvador vino a traer el perdón de los pecados y de todos los pecados. Pero también hay una advertencia o una amenaza. Y también es una advertencia o amenaza evangélica. Como Cristo vino trayendo una mayor revelación, una mayor luz, hay una mayor responsabilidad para los que ven, para los que escuchan la palabra de Dios. Y por eso digo que también es evangélica. Las dos se revelan con mayor luz, la promesa y la advertencia. Y si ustedes leen el libro, la carta a los Hebreos, van a encontrar esas dos cosas. Piensen, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, de los pasajes también más espantosos en toda la Biblia. Y junto con esas amenazas hay promesas tremendas en ese pasaje. Piensen en Hebreos capítulo 10, otra vez. Otro ejemplo de cómo va a haber juicio para los que reciben la palabra de Dios y no perseveran hasta el fin. Pero al mismo tiempo está presente en Hebreos 10 algunas de las mayores promesas en las Escrituras. Del Evangelio, hermanos, salen las dos cosas. Salen promesas, pero salen también advertencias para los que oyen la palabra del Evangelio y no responden de la manera en que Dios manda. Pero pensemos en esa promesa en cuestión, la del versículo 28. Cristo dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y esa palabra de cierto, que es la primera vez que la encontramos en Marcos, es importante. ¿Saben cómo se escribe esta palabra en griego? Amén. Amén. Es la palabra hebrea, amén. ¿Y qué quiere decir amén? Así sea. ¿Por qué esto es importante? Porque
de forma intrigante Jesús no dice amén al final de sus oraciones. Jesús lo dice al principio. Y esto es algo único. Es algo que no se había visto hasta que Cristo llega. Los profetas no decían esto, aunque ellos decían, así dice el Señor. Algo parecido está haciendo Cristo al utilizar ese lenguaje, empezando esta promesa diciendo amén. Y cada vez que lean en la Escritura, de cierto os digo, Jesús está diciendo amén. Es lo que está detrás de esa palabra. Y llama la atención, hermanos, porque Cristo nos está asegurando de antemano que esto es cierto. No es una palabra que está en duda. No hay ninguna duda de las palabras que dice Cristo, pero hay palabras en las que Él quiere insistir, llamando nuestra atención para que las veamos con cuidado. Y esta es una. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Está en tiempo futuro, serán perdonados. ¿Por qué? Cristo iba a traer el perdón en el momento de su cruz, en el momento de su muerte. Y está anticipando ya eso el Señor. Dice que este perdón es para los hijos de los hombres, insistiendo otra vez que somos nosotros, los seres humanos, los que estaban allí en la multitud, los objetos que recibimos este perdón. Y se nos dice que es para todos los pecados y las blasfemias. Mucha gente llega a este pasaje y tiembla con el versículo 29, pero no se detiene a considerar que antes de eso, Cristo está diciendo una promesa, que va a haber perdón de todos los pecados. El Señor ya nos ha enseñado cuál es la respuesta. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en el capítulo 1. El momento de la acusación contra Cristo sirve entonces para que el Señor presente la promesa del nuevo pacto. Con esto pensamos en qué misericordia de parte del Señor. Se están oponiendo a Él de la manera más vil, más maliciosa, y el Señor, antes de decir las palabras de juicio, lanza las palabras de la promesa del nuevo pacto, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Algunos cristianos, como he dicho, sinceros, luchan pensando que han cometido el pecado imperdonable. Si ese ha sido su caso, o es su caso, hermano o hermana, en este momento, deténgase más en el versículo 28. Y después, en un momento, piense lo que vamos a ver ahora en el versículo 29. Cristo nos ha presentado allí promesa. Pero ahora en el versículo 29 nos dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, y el versículo 30 es clave ahí, tiene espíritu inmundo. ¿Cuál es la advertencia entonces? Se trata de un pecado en particular, definido aquí como blasfemia, decir algo malo en contra de Dios. Y el versículo 30 nos dice lo que estaban diciendo específicamente, tiene espíritu inmundo. ¿Qué estaban haciendo entonces? Estaban atribuyendo a Dios en la carne, en ese momento, las obras del diablo. Todo lo contrario, diciendo que la luz eran las tinieblas. Jesús dice que esto no tiene jamás perdón. O sea, se trata de un pecado que se distingue por su naturaleza, en el que los cometen ya no pueden recibir perdón. Jesús dice que esto hace culpable a la persona de un juicio eterno. Es decir, su condenación queda sellada en ese momento, para toda la eternidad. ¿Cómo definimos entonces esto? Una porción que en el pueblo de Dios ha causado dudas, ha causado temores, ha causado confusión. ¿Cómo definimos ese pecado? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Puede cometerse ahora ese pecado?
Vamos a ver primero qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y voy a citar al teólogo Louis Berkhof. Ustedes saben que trato de no citar a muchos autores normalmente en una predicación, pero creo que esta definición en especial es muy buena. Y él dice, escuchen con atención estas palabras, cito: el pecado consiste en el rechazo y blasfemia consciente, maliciosa y voluntaria en contra de la evidencia y la convicción del testimonio del Espíritu Santo con respecto a la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndolo contra toda evidencia y convicción al principio de las tinieblas, bajo el impulso del odio y la enemistad. Hay dos cosas que quiero resaltar en esa definición. Primero, que el pecado que ellos estaban cometiendo, recuerden, escribas entrenados en la ley, capaces de discernir lo que estaban viendo en ese momento, demuestran un rechazo, una blasfemia consciente, maliciosa y voluntaria. No es cualquier acto, hermanos. Este es un acto bien premeditado. Este es un acto con plena conciencia. Y este es un acto en el que hay luz, hay verdad en sus mentes. Es decir, no les hace falta información, pero se están oponiendo a ella de todo corazón, con todas las fuerzas, con toda su alma, con toda su mente. Y en específico, hermanos, es contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Piensen en esto. Marcos capítulo 1. El Espíritu de Dios desciende del Padre mismo para venir sobre el Hijo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, en plenitud, sin medida alguna. Y el Espíritu, hermanos, obrando juntamente con la primera y la segunda persona de la Trinidad para traer estos milagros. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿De qué se encarga el Espíritu Santo? De dar testimonio de Cristo, de traer a la conciencia esas verdades, lo que ellos estaban viendo en ese momento, los milagros, y decirles a su entendimiento: esto viene de Dios, esto viene de Dios. ¿Y qué estaban haciendo los escribas? Oponiéndose a la voz del Espíritu, a esa convicción que el Espíritu da. ¿Por qué? Por odio, por enemistad, porque vivían en tinieblas y las tinieblas naturalmente se oponen a la luz. No hay otra forma en que esto suceda. Noten que aquí, hermanos, se asume también la divinidad del Espíritu Santo. Se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es la tercera persona de la divinidad. Es Dios, no es una fuerza impersonal, es Dios mismo. Y esto, como he dicho, supone una medida de luz externa, como tenían los escribas. Este pecado, hermanos, es imperdonable porque excluye todo arrepentimiento, porque es un pecado que cauteriza la conciencia, porque es un pecado del que la persona jamás se va a querer arrepentir ni reconocer. A tal punto que llamaban tinieblas a la luz y Satanás a Dios. ¿Qué esperanza puede haber para alguien así? Que rechaza ya cualquier oportunidad, que rechaza el perdón de los pecados, que rechaza el mensaje del Evangelio. Pues no hay más, solamente tenemos un mensaje para el perdón de los pecados. Y si uno rechaza al Salvador de toda su alma y lo confunde con Satanás, ya no hay esperanza, porque no hay otra puerta, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Ahora, ¿permanece esta realidad hasta el día de hoy? ¿Que alguien pueda cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hermanos, yo creo que si vemos el pasaje y entendemos bien los elementos que hay aquí, vamos a decir sí.
Porque aunque no podemos ver a Cristo con nuestra vista, con nuestros ojos, físicamente, no recibimos una clase de revelación que sea distinta. El Espíritu sigue hablando a los corazones. Tenemos la palabra de Dios. Cristo nos habla. Estamos oyendo sus palabras aquí, versículo 28 y 29. Y si alguien, después de haber recibido esa luz, después de haber entendido que Jesús es el Salvador de este mundo, el único Salvador, que no hay otro nombre que podamos invocar en el cual ser salvos, en el cual podamos hallar perdón de los pecados, si alguien después de entender eso se opone de todo corazón, siguiendo el ejemplo de estos hombres, va a incurrir en la misma falta. ¿Cómo se ve exactamente ese punto? ¿En qué momento podemos distinguir cuando llega? No lo sé, hermanos, pero sé que es un acto voluntario, consciente, malicioso, con plena luz, con evidencia, con convicción, y la persona aún así se opone con toda su alma. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cómo aplicamos este texto? ¿Qué hacemos como creyentes con esta advertencia? Con la palabra de consuelo es evidente lo que hacemos, abrazamos la promesa. Pero ¿qué hacemos con esa amenaza, con esa advertencia, con esas palabras espantosas? Hermanos, hay un temor correcto que esta advertencia produce. Pero como cristianos recibimos esas advertencias junto con las promesas. No podemos hacerlo de manera separada. Por eso hay conciencias que a veces se inquietan en demasía, porque ponen sus ojos en la amenaza y no están agregando allí la otra parte, la parte que falta, la promesa. Produce temor en sus corazones, pero no están contemplando claramente el consuelo que hay, que fluye de la cruz para el pecador más vil. Pero cuando tomamos las dos cosas, tenemos una receta increíble. Dios había prometido en el nuevo pacto que iba a poner la ley en nuestro corazón. Y recibimos las promesas. Pero también el Señor había prometido que iba a poner su temor en nuestros corazones para que no nos apartáramos de Él. ¿Y cómo se produce el temor? Una de las maneras que Dios usa entre tantas otras que Él tiene es por una advertencia, por una amenaza. ¿De qué es lo que pasaría si una vez que hemos tomado el arado, damos vuelta atrás y rechazamos al Salvador de nuestras almas? Entonces, hermanos, estas palabras son también para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, y son una manera misericordiosa, aunque nos cueste verlo, en la que Cristo sigue atrayendo nuestras almas. La apostasía es una realidad que debe hacernos temblar con la clase de temor que vuelve a llevarnos a la cruz. No con la clase de temor que nos paraliza, sino con la clase de temor que nos hace decir: Señor, no quiero sentirme fuerte porque no lo soy. A tu cruz acudo una y otra vez, porque es mi esperanza. Además, hermanos, esto nos hace recordar como creyentes que también vamos a encontrar probablemente personas que se oponen a Cristo con toda su alma, de la misma forma que esos escribas, y por tanto también a nosotros. Si al padre de la casa, dijo el Señor, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los hijos? ¿Qué van a hacer con los hijos? Nos van a perseguir. Hermanos, no debería sorprendernos que en este mundo haya gente así, si pensamos en ese tipo de advertencias que el Señor ya nos ha dado. Cristo le dijo a sus apóstoles, a su círculo más cercano: cuando lleguen esas cosas, acuérdense que ya se los había dicho, para que en ese momento no nos tome por sorpresa, para que cuando nos empiecen a perseguir podamos decir: Señor, no lo había visto, pero está bien claro, tú ya lo habías dicho, dame fuerza ahora para resistir. Pero ¿cómo aplicamos este pasaje ahora a los que no son creyentes?
porque hay una aplicación para ellos. Este pasaje debería poner a temblar a los incrédulos al pensar que mientras no estén en Cristo, la luz que ya han recibido, las cosas que están entendiendo en la predicación, podrían ser retiradas porque no aprovecharon el día de la salvación. Por eso hay una urgencia en el mensaje del Evangelio. Una persona puede entender externamente muchas cosas del Evangelio, de Cristo, de la salvación, de la doctrina, tener la mejor teología y al final acabar como uno de esos escribas. ¿Y quién te asegura, si no has creído en Cristo, que ese no va a ser tu caso por estar despreciando esa gracia? Esteban le dijo a los que lo iban a apedrear en ese momento: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Y así hay personas en las iglesias, incluso que asisten, escuchan la predicación, pero se resisten a esa convicción. Y por eso Pablo dice: este es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Porque si tienes alguna clase de convicción al estar escuchando el mensaje del Evangelio, ese es el momento ideal, el momento oportuno para poner tu fe en el Señor Jesucristo. Pero sin importar si se trata de creyentes o incrédulos, la advertencia debería llevarnos a todos de regreso al versículo 28, para buscar el perdón de las manos del mediador entre Dios y el hombre. Cristo dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Ese es el perdón que es promulgado por nuestro Señor Jesucristo desde aquel momento, pero también hasta el día de hoy, a todos los que ponen su fe en Él. Amén, hermanos. Oremos.